Buenos días. Es un placer para mí daros la bienvenida a este octavo panel financiero y a FEF y, por supuesto, agradecer vuestra presencia tanto online como presencial aquí en el Salón de Actos de la Fundación Renta 4, que tan amablemente nos acoge hoy en estas magníficas instalaciones. Efectivamente, estamos ya ante la octava edición de un panel que nació hace 5 años y donde hemos venido tratando asuntos de máxima importancia en nuestro ámbito económico y financiero. Este panel cuenta desde sus comienzos con la inestimable dirección y coordinación de Óscar Arce, del Banco de España, y de Domingo García Coto, hoy aquí con nosotros, de Bolsas y Mercados Españoles, a quienes damos las gracias muy sinceramente por su interés, apoyo y empeño en convertirlo ya en una referencia en su clase. En esta ocasión, el tema a tratar nos parece de especial interés por lo que supone de relevante para la actividad profesional de los analistas financieros. Para ello contamos con un grupo de expertos que ahora presentaré, que cubren visiones diversas desde el ámbito de la academia, los gestores de fondos, el denominado buy side, los intermediarios de mercado, el conocido como sell side, el ámbito regulatorio internacional y, por supuesto, nuestro regulador de los mercados españoles. Yo voy a ser muy breve en mis palabras introductorias, probablemente solo con un objetivo, que será dejar encima de la mesa algunas de las cuestiones fundamentales que condicionan el futuro de la profesión, pero que además afectan a inversores, ahorradores y pensionistas de forma muy especial, mirando hacia adelante en el futuro. ¿Cuáles son esas grandes cuestiones? En la opinión del Instituto Español de Analistas Financieros, las podríamos englobar en 3 grandes bloques. En primer lugar, la inexorable tendencia de la inversión institucional hacia eso que ahora se denomina indexación, que en este momento supone ya más del 50% del flujo o de los flujos de fondos que entran en el mercado en la actualidad. Es evidente, aunque con matices, que el dinero fluye de forma prioritaria en estos momentos hacia aquellas compañías que incrementan su peso en los índices, convirtiéndose en una suerte de ciclo vicioso donde los fundamentales de las mismas no son parte del proceso de selección, o no tienen por qué serlo. Esto, por supuesto, también tiene implicaciones evidentes en la función de vigilancia del inversor hacia la compañía donde se invierte. El denominado activismo accionarial queda, a nuestro entender, seriamente limitado. Segundo término, la creciente proliferación de procesos automatizados para la toma de decisiones y basados en los llamados algoritmos que todos oímos todos los días. El denominado quant investing no es nada nuevo. Hace ya más de 30 años que una conocida gestora de los Países Bajos incorporó lo que denominó los investment optimizers, que podrían tratar miles o millones de datos de forma inmediata. Es decir, allí donde la mente humana no podía llegar con la misma celeridad y eficiencia. La tercera cuestión clave, y con esto termino, sin duda es la regulación, siempre tan presente en nuestra profesión en los mercados. Ya en la década de los 80, a través de la Comisión Maynard del Parlamento británico, surge en el Reino Unido el concepto o la idea de si los grandes suministradores de análisis bursátil, los brokers, inducían, estimulaban la realización de operaciones en los mercados a través de sus informes, con el consiguiente aumento para el broker de las comisiones de intermediación. En cierta medida, tergiversando, mejor dicho, modificando el libre albedrío de las decisiones de inversión. Como es de todo sabido, la directiva MiFID abraza, incorpora este concepto del unbundling, que no era otra cosa que independizar los servicios de análisis y recomendación respecto de lo que se denominó posteriormente el best execution. Tenía sentido, sí tenía sentido, pero ¿cuáles fueron los resultados? En nuestra opinión, unos resultados bastante lesivos para los intereses del fomento de un análisis riguroso, suficientemente financiado en calidad y, muy importante, inclusivo para toda clase de valores. Para discutir de todo ello, y seguro que también de otras cuestiones de máxima actualidad e interés para la industria, podemos decir que hoy tenemos un plantel de lujo. Con ello paso a presentaros muy brevemente los ponentes y a repasar cuál será el programa del día, aunque luego, si me permitís, antes de cada intervención haré un breve repaso también de sus currículums. Bueno, pues comenzaremos con Miquel Tapia, que es catedrático de Finanzas en la Universidad Carlos III de Madrid Business, que nos tratará sobre el tema de la revisión de la literatura académica reciente sobre el análisis. A continuación,
Tendremos nuestro ponente que hoy está fuera de Madrid, nos recibe desde Londres, Diego Bayón, que es Senior Associate, Clifford Chance, y que tratará el tema qué es lo que está ocurriendo con la regulación a nivel global. A continuación le seguirá Lola Solana, Head of Small Caps and ESG Equity Funds, Santander Asset Management España, que nos tratará la visión de los grandes inversores institucionales. Tomará ese ámbito del buy side que comentaba antes. Y a continuación seguirá Alfredo Echevarría, que es el director del IAF Lighthouse, y que tratará el punto de vista del analista sobre el futuro de la profesión y nuevos retos del análisis bursátil SMEs, es decir, las small caps, pequeñas compañías, y también el ámbito del ESG. Procederemos a un debate, lo cual estaremos encantados de recibir vuestras preguntas, y esperamos la clausura en torno a las 11:15, donde se incorporará Ángel Benito, director general de mercados de la CNMV. Y sin más preámbulos, paso a darle la palabra a Miquel. Y si me permites, Miquel, antes hago una pequeña reseña de... Muy bien, bueno, pues muy brevemente, como decía, Miquel Tapia es catedrático de Finanzas de la Universidad Carlos III de Madrid. Miquel se incorporó a la universidad al finalizar su doctorado de Economía en la Universidad del País Vasco en 1996. Miquel es experto en múltiples materias de mercado. Podemos destacar todo el ámbito de valoración de inversiones, los mercados financieros, funcionamiento interno de los mercados o cuestiones sobre liquidez. Entre las revistas donde Miquel ha publicado sus trabajos podemos destacar el Journal of Banking and Finance, el International Review of Economics and Finance, el European Journal of Finance, el Journal of Wine Economics, que ya nos explicarás qué es, pero que tiene muy buena pinta, ¿no? Computational Intelligence, Applied Finance Economics, en fin, una serie de revistas de primer nivel en el ámbito de la academia, de los estudios en el ámbito financiero. Miquel es además presidente del comité asesor del IBEX y ha desempeñado posteriormente distintas posiciones como consejero independiente en BME Clearing, ha sido también vicerrector de la Universidad Carlos III de Madrid, ha sido Visiting Scholar del Arizona State University, entre otras. Muchas gracias, Miquel, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Tengo 15 minutos, ¿no? O 10. Bueno, intentaré ajustarme lo máximo que pueda al tiempo. Cuando me pidieron preparar una charla para este evento, bueno, pues me puse a mirar. Yo sabía algo de literatura sobre los analistas, pero no era muy consciente de lo que había pasado en los últimos años a cuenta de la MiFID, y me puse a trabajar en ello. La verdad es que me parece un tema súper importante. Yo he estudiado la MiFID en distintos ámbitos, no en este concretamente, fundamentalmente por algo que está directamente relacionado, como son las Best Execution Conditions, de las cuales hablaré un poco más tarde. Empezaré hablando un poco de los analistas para posteriormente dedicarme a hablar del unbundling y del papel de los analistas. Los analistas los podemos identificar como aquellos individuos, máquinas, robots, lo que queramos, últimamente hay de todo, que se dedican a analizar una compañía determinada o un conjunto de compañías, analizando el sector, la competencia. Y el objetivo fundamental de este análisis es hacer una recomendación de compra, venta, mantener, compra fuerte, lo que queramos, junto con estimaciones del precio por acción, beneficio por acción, etcétera, EBITDAs, proyecciones, etcétera. Los analistas se pueden dividir en dos tipos, que son básicamente los buy side y los sell side. Los buy side son aquellos analistas que están digamos en exclusiva para un determinado asset management company, y aquí podemos pensar en distintos tipos de compañías o incluso fondos de inversión, mientras que los sell side están más enfocados al inversor individual, lo cual no quiere decir que los análisis de sell side no puedan ser utilizados por estas, hemos dicho antes, asset management companies. Además, es importante a este respecto que el disclosure de la información del analista, para el caso del buy side, es la propia del gestor, digamos que es dueño en teoría del
del análisis, mientras que el sell side es público y de hecho existen distintas ¿no? Podemos ver noticias en los diarios sobre agregados del análisis de distintos analistas. En principio, el análisis académico, que para eso me han traído aquí, el análisis académico analiza el papel que juegan los analistas a distintos niveles y las respuestas son, digamos, diversas. Es cierto que la mayoría de los trabajos de análisis o de trabajos sobre los analistas, mejor dicho, afirman sin ninguna duda que los analistas sirven para algo. Es decir, que las recomendaciones que hacen los analistas en general adelantan o predicen el comportamiento de las compañías y el comportamiento de los precios de dichas compañías, con cierto adelanto. Y aquí, bueno, pues ahí tenemos Stickel en el 95, Womack en el Journal of Finance del 96, Barber y otros en el Journal of Finance del 2001, una lista bastante amplia de trabajos que van en esta línea de estar, digamos, a favor o indicar que el análisis de los analistas sirve, ¿vale? Es importante también señalar que, para que no esté ¿no? habituado al mundo académico, esto es lo normal, en el sentido de que los trabajos académicos utilizan muestras distintas de países, por ejemplo, distintos, con metodologías diferentes, de modo que las respuestas no pueden ser únicas y que en muchos casos las respuestas son diversas, dependiendo de todos estos aspectos que acabo de comentar. Y esto no solamente es en este caso, sino es en general, ¿no? Y un trabajo o un ámbito conocido también relacionado con el análisis de valoración de compañías y de acciones son el factor investing, ¿no? La utilización de factores para ser capaz de diseñar una cartera óptima. Y bueno, pues el último trabajo, ¿no? que miré, había trabajos académicos que reconocían más de 300 factores, lo cual de por sí es imposible, ¿vale? Del mismo modo, ¿no? También tenemos unos trabajos que no observan ningún efecto. Dimson y Fratelli, o Atilinchik y otros en el Management Science y en el Journal of Financial Economics encuentran con distintas muestras otra vez que bueno, pues que no hay ningún efecto de los analistas. Dicho todo esto, llegamos al año 2018, bueno, antes incluso, y se elabora, promulga y aprueba la MiFID II. La MiFID II supone un cambio importante en el entorno de los analistas. Y esto es fundamentalmente porque el análisis básicamente se pagaba a partir de las comisiones que cobraban los gestores por las transacciones que los clientes realizaban. En una idea correcta desde el punto de vista regulatorio de la MiFID, que es asegurarse que se dan las mejores condiciones de ejecución para los clientes, para los inversores, en la misma línea que llevaba Estados Unidos haciendo varios años, se promulgan las Best Execution. Las Best Execution son básicamente condiciones en las cuales se asegura que el cliente recibe las mejores condiciones de precio, cantidad de acciones que se compran y se venden, etc. Claro, la promulgación de las Best Execution dificultaba lo que en lugar de ser el unbundling es el bundling, es decir, juntar en la factura del servicio que se proporcionaba a las transacciones los servicios de investigación o de análisis, ¿vale? Y esto obligaba a separar. Es importante que todo esto tiene sentido. Otra cosa es que no nos gusten los efectos secundarios que puedan derivarse como consecuencia de esto. Pero en cierta medida tiene sentido, porque lo que queremos es que los brokers compitan en cuanto a la cantidad de acciones, la cantidad de operaciones que hacen, y los analistas compitan en su ámbito personal. Hay un trabajo, de hecho, publicado por la propia Unión Europea que señala que los trabajos, que esto ha reducido el número de analistas y que además esto se ha visto especialmente reflejado en las empresas pequeñas, ¿vale? De hecho, los profesionales sostienen que esto va a reducir radicalmente el número de analistas y esto es malo, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay en el Financial Times un artículo
de Robert Offle, ¿vale? Que es del regulador francés o del mercado francés. Desde este punto de vista es muy importante el dar paso al mundo académico. Es cierto que cuando uno se pone a mirar la cantidad de trabajos o los trabajos que se han publicado o que están en proceso de publicación, porque la publicación tarda unos años en producirse, el número es enorme. Hay un montón de gente currando, lo cual es habitual, ¿no? Cuando sale algo concreto, un evento concreto, una modificación de la normativa que tiene consecuencias en distintos ámbitos, inmediatamente los académicos cogen los datos y empiezan a analizar. Decir que algunos de los trabajos que muestran este análisis, voy a simplemente citar 3, Guo y Mota del Journal of Financial Economics del 2021, Fang y otros del Review Accounting Studies del 2020 y Lang y otros de un trabajo que está en el Social Science Research Network del 2021. Selecciono estos 3 porque son los más importantes en cuanto a las revistas, la importancia de las revistas donde han sido publicados. Y de hecho me centraré únicamente en el de Guo y Mota. Las conclusiones que se alcanzan en todos estos trabajos son comunes, lo cual, como he dicho antes, es complicado en el mundo académico. Por un lado, el unbundling provoca la reducción del número de analistas. No hay ninguna duda, hay menos analistas que antes, o se produce menos análisis. Y por el otro, la reducción del número de análisis ha provocado un aumento de la calidad del análisis que se produce. Lo cual te deja un poco frío, porque no es todo malo, es alguna cosa buena y alguna cosa mala. En este caso hay menos analistas, pero la calidad del trabajo que producen es buena. De hecho, es importante señalar el tipo de análisis que estos señores hacen, ¿no? Todos ellos hacen D&D, que es Diff in Diff, análisis, utilizan controles de empresas americanas para comparar, ¿no? Comparo las europeas que les ha pasado algo con las americanas que no les ha pasado nada y veo qué es lo que pasa. Las muestras van desde 2015 o 2014 a diciembre de 2018, mayo de 2019, ¿vale? Esos son y todos ellos utilizan países europeos. 15 países en el caso de Guo, 30 países en el caso de Fang y 25 países en el caso de Lang, ¿vale? Muestras parecidas, de este modo los resultados tienen que ser parecidos. ¿Me queda cuánto tiempo? Pues minuto y medio. Joder, pues no puede ser. Tienen que ser, Pues no, sí. son 3. Tres. No voy a entrar, lo tenía preparado aquí para contaros un poco, pero en realidad el análisis es bastante robusto, ¿vale? Bastante robusto, se mira lo que hay que mirar y se utilizan los controles que hay que desde ese punto de vista no hay ninguna crítica. Respecto al análisis, ¿no? De esto de por qué, qué es lo que hacen, utilizan variables que miden cantidad y calidad, ¿vale? Y voy a enseñaros 2 gráficos que son interesantes. Este gráfico lo que muestra es el número de analistas igualado a 0 en el año 2014, no sé si lo veis ahí, está en el trabajo de Guo y Mota, y se observa cómo la línea roja, que es Estados Unidos, se mantiene a partir del 2017, mientras que la línea azul, que es Europa, cae. ¿De acuerdo? Aquí vemos la caída del número de analistas. Es interesante ver cómo, en principio, desde el 2014, el número de analistas ha caído. Esto no es un efecto de la MiFID. Esto es que tanto en Estados Unidos como en Europa, el número de analistas que siguen a las compañías cae. Lo importante es que, como efecto de la MiFID, en el caso europeo, cae aún más. ¿De acuerdo? Y la segunda controversia, o la segunda gran pregunta que contestan estos trabajos, es la comparativa entre las empresas grandes y pequeñas. La línea azul representa el número de analistas para las empresas grandes y en la línea roja punteada para las empresas pequeñas. Luego todo esto, yo entiendo que nosotros somos gente rara, entonces ¿no? Miramos las cosas y nos damos cuenta de dónde pueden estar las pequeñas diferencias. Es importante que para pequeñas y grandes lo que hace es calcular la mediana y a partir de la mediana divide en 2. Otros trabajos, en lugar de dividir en 2 partes, dividen en 3. De modo que el grande sería el tercil superior y el pequeño sería el tercil inferior. Quiero decir que todo esto va a afectar a los resultados. Y si utilizamos distintos criterios para clasificar los activos, vamos a encontrar diferencias. Pero en cualquier caso, repito, calidad, y termino en 2 minutos, en 1 minuto.
Analizan el error de previsión. Lo que hacen es coger hoy, los analistas que dicen sobre Telefónica, digo Telefónica por decir una compañía, la que sea, en Santander. ¿Qué dicen sobre Santander? Pues unos dicen que va a subir, otros dicen que va a bajar, han hecho sus estudios, tal, vale. Cojo la media de estos analistas y la comparo, me voy 6 meses más tarde y la comparo con el dato real, ¿vale? Y de ahí, pues no va a ser exacto, evidentemente la media va a ser distinta. Bueno, pues lo que observamos es que esa diferencia entre el valor real y esa media se reduce cuando está la MiFID II. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues básicamente lo que quiere decir es que, aunque hay menos analistas, las previsiones que hacen estos analistas son mejores. Digamos, expulsamos del mercado a los malos y nos quedamos con los buenos. ¿Vale? Los analistas, digamos, mejoran en su trabajo. Voy a las conclusiones. Decir que los trabajos muestran resultados comunes, esos resultados son que se reducen los analistas, que aumenta la calidad y esto es consecuencia absolutamente de la MiFID. ¿De acuerdo? El diseño de la investigación hace que podamos identificar claramente que esto es consecuencia de la MiFID. Y nada más. Muchas gracias. Muy bien, pues Miquel, muchísimas gracias, la verdad, en primer lugar, por aguantar la presión del moderador, que siempre es complicado, y ajustándote básicamente al tiempo. Muchísimas gracias. Yo creo que hay temas aquí interesantísimos, mucho alimento para el pensamiento, como dicen los anglosajones. Nos estamos quedando con los mejores analistas y se están expulsando analistas que probablemente no estaban al nivel en el mercado. Yo creo que es un tema muy interesante que has aportado. Bueno, pues muy bien, yo creo que es el momento de entrar ahora online. Espero que esté ya, digamos, la conexión en orden. Bueno, voy a presentar a Diego Bayón. Diego es Senior Associate de Clifford Chance, especializado en temas de regulación financiera y cubriendo infraestructura de mercado, índices, pagos, normativa prudencial y de conducta, así como el uso de la tecnología en los servicios financieros, ¿no? Lleva más de 11 años de experiencia en el ámbito regulatorio y ha asesorado entidades gubernamentales, entidades de crédito internacionales, empresas de servicios de inversión, mercados regulados y otros respecto a la posición frente al sistema regulatorio. En 2020, Diego, que ya veréis que es un hombre joven, ha sido nombrado como Rising Star en las publicaciones de Legal 500. Con lo cual, Diego, espero que estés ahí y que podamos escuchar tu intervención. Gracias, y gracias a Miquel por esa introducción que estuvo increíblemente interesante. Yo voy a tocar un poco la posición regulatoria en la Unión Europea y en el Reino Unido, y también de pasado un poquito la posición en Estados Unidos acerca del unbundling que Miquel ha tocado. Tal vez comenzando con otra vez el fundamento que nos trae la MiFID II, que es que existen dos consecuencias importantes para el análisis. Y principalmente es que el buy side debe pagar por la investigación y que las empresas de servicio de inversión deben ponerle un precio y proveer el análisis por separado. O sea, ese es el unbundling, es el que el análisis no puede ir junto con los costos de ejecución, como Miquel nos ha explicado. Yo recuerdo hace 3 años, más o menos, 4 años, estuve trabajando con un sinfín de entidades tratando de implementar esta nueva reglamentación, y ha sido uno de los aspectos de MiFID II que ha causado más dolor de muela, como se dice. Ha sido particularmente difícil porque ha generado una ruptura con la posición global. Como Miquel estaba describiendo, en Estados Unidos la posición es diferente y en Asia la posición es diferente. Entonces ha sido una verdadera ruptura esta, donde se ha necesitado poner en plan un cambio fundamental en la forma como los analistas son pagados y perciben su sueldo, que se ha generado por este cambio regulatorio. Ahora, el problema es de que el research, como se lo llama, o la investigación, no se lo genera necesariamente
en un solo lugar o en Europa, se lo genera en muchos casos en lo que algunas empresas llaman research hubs, donde existen analistas que producen research para varios sectores, para varios lugares, y que se consume en Estados Unidos, se consume en Asia, se consume en Europa. Y ahí es donde se empieza a crear esta dificultad de tener que separar por región cómo es que se va a cobrar y cuánto se va a cobrar por el research. Esa ha sido una gran dificultad para la industria y ha generado un montón de dificultad. En Estados Unidos específicamente, el hecho de que los broker-dealers puedan recibir un pago por el research que generaban, requería de cambios de legislación, porque específicamente una exención, porque de no ser así, ellos caían dentro de un régimen diferente que voy a tocar al final un momento. Entonces, se nota que la industria en general ha tenido un montón de problemas para poder llegar al punto en el que está ahora. Han pasado 3 años desde que MiFID II está en vigencia y, bueno, hemos pasado por la pandemia y hay algunas conclusiones que, bueno, Miquel las ha tocado. Son esas conclusiones muy similares, han sido publicadas por la FCA aquí en el Reino Unido, donde, por ejemplo, se nota que el presupuesto para el análisis del buy side se ha reducido por un 20 a 30%, pero que el costo por el research que se cobra en general ha sido cubierto por las empresas de inversión y no se lo transfiere al cliente. Entonces, con una reducción del budget y con empresas que cubren el costo, se crea presión para enfocar el análisis en empresas con mayor capitalización de mercado, que es un poco lo que Miquel estaba tocando. Y las que sufren son las pequeñas y medianas empresas, las pymes, que es verdad lo que decía Miquel, también se lo confirma en el estudio de la FCA, de que existen algunas donde el número de analistas cae, pero la calidad del análisis mejora. Sin embargo, aproximadamente el 70% de las pymes con capitalización de mercado de hasta 50 millones no tiene cobertura, y solamente el 20% tiene una cobertura de un solo analista. O sea, se ha reducido en un nivel importante la cobertura de las pequeñas. La falta de cobertura un poco mejora para las pymes con capitalización de mercado de entre 50 y 100 millones, donde esta falta de cobertura solamente alcanza al 40%. Pero bueno, en conclusión, si bien se ha logrado separar la ejecución de las transacciones del análisis y por lo menos parcialmente eliminar el conflicto de interés que se percibía con la posibilidad de dar un mejor best execution, el análisis bursátil se ha reducido para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, y eso se lo ha notado no solamente en el Reino Unido, se lo ha notado en Europa. En la Unión Europea hay estudios oficiales de ESMA y de la Comisión que confirman básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se propone ahora? Con la MiFID II, después de la pandemia se ha propuesto en Europa una nueva directiva, que es la famosa MiFID Quick Fix, que, entre otras cosas, hace un pequeño cambio a la normativa del unbundling y dice que no se requiere el unbundling en respecto al análisis de empresas con una capitalización de mercado menor a 1,000 millones o a instrumentos de renta fija. Ahora, en general esto está mejorando, está tratando de incentivar entonces el análisis bursátil para las pymes. Sin embargo, para que una entidad de prestación de servicios financieros pueda beneficiarse de esta nueva normativa, existen 2 condiciones. Y la primera es: el cliente debe ser informado por el pago conjunto que se hará, porque se va a rebundle, como se llama. Y por otro lado,
se necesita celebrar un contrato entre el prestatario del análisis y la empresa de inversión indicando cuál es el monto atribuible al análisis. Esto en general es una cosa positiva porque se está incentivando de que exista el análisis para las pymes. Pero, bueno, la dificultad que se crea siempre que se está creando un cambio regulatorio que requiere entrar en contratación es pues que las empresas ahora tienen que cambiar sus actividades operacionales y tienen que entrar en estos contratos o de alguna forma evaluar. Tienen que informar al cliente. Esto tiene un costo y es un costo significativo que en realidad no se lo va a recuperar. Es un costo de compliance y crea dificultad. Si uno tiene un montón de clientes, hay que escribir a todos los clientes o hay que informar a todos los clientes. Entonces, en general, esas son las críticas a este quick fix. Más allá del quick fix, que es como que la solución rápida, en la Unión Europea se han reconocido que existe una clara tendencia a implementar más cambios. El artículo 90 de la MiFID requiere que la Comisión presente un informe al Parlamento y Consejo acerca de, entre otras cosas, la incidencia de la obligación de comunicar todos los pagos, las comisiones y beneficios no monetarios en relación a la prestación de servicios de inversión. Y esto se ha dicho que incluye una revisión de la reglamentación del unbundling. Y de hecho, la Comisión recientemente ha publicado una consulta en la cual hace un montón de preguntas acerca del unbundling y cómo está funcionando la venta de research. Y bueno, se nota de que la Comisión está tratando de resolver este problema. Una de las potenciales preguntas ahí es que se cree una base de datos con análisis de pymes que pueda permitir que el mercado en general acceda a esa base de datos y esa base de datos sea financiada por la misma industria. Entonces, existe una tendencia y se ha reconocido de que la normativa del unbundling no está perfecta, pero me parece que los reguladores también han reconocido de que sí se ha logrado, y existen también estudios académicos al respecto, sí se ha logrado dividir y mejorar el best execution, por lo menos en las empresas que tienen una capitalización de mercado más alta. Pasamos al Reino Unido. El Reino Unido, obviamente, después del Brexit, tiene una posición un poco especial en la que no participa del quick fix, pero el Reino Unido ha sido uno de los países miembros de la Unión cuando era miembro que ha empujado un montón para lograr el unbundling y crear esta normativa de la incentivización para la investigación de pymes. Entonces, se han tomado ciertos criterios del quick fix y se los ha aplicado aquí. Se ha hecho una propuesta en la cual existiría una exención de las normas de incentivación para la investigación para pymes cotizadas o no cotizadas con capitalización de mercado mucho menor. En el caso del Reino Unido es solamente de 200 millones de libras esterlinas, siempre que se ofrezca en base de pago conjunto, o sea, sin el unbundling, o sea, gratis. También se ha generado una propuesta de una exención de las reglas del incentivo para la investigación producida por terceros, que es recibida en conexión con estrategias de inversión que se relacionan principalmente con la renta fija, instrumentos de divisa y materias primas. Y la lógica que aplica la FCA aquí es que normalmente estos productos no se los paga con comisión, sino se los paga con el llamado spread, con la diferencia entre el precio y el precio de reventa. Y eso le da a la FCA cierta seguridad de que no va a llevar a un efecto negativo para el best execution. También existe la exención de las reglas de incentivo se ha propuesto la exención de las reglas de incentivo para la investigación recibida por proveedores de investigación cuando esto no implique ejecución. Entonces, lo que quiere decir eso es que si existe alguien que no ejecuta las transacciones, pero provee el research,
esto sería enteramente compatible con la normativa existente. Y finalmente se ha creado una extensión a las reglas del incentivo para el material escrito disponible abiertamente. En otras palabras, si se publican textos de research y son abiertos al mercado sin que exista ningún tipo de barrera al acceso, por ejemplo, por un login o cosas así, ese es un material que es disponible y que se puede utilizar. La FCA también propone el uso de una base de datos financiada por participantes del mercado que puede ser utilizada en común. Entonces, esa es una idea que parece que va a tener cierta cobertura en el mercado y, bueno, no se sabe si se va a llevar adelante o no, porque solamente se la refiere en pasada, pero tiene muchas paralelas con lo que se está proponiendo en la revisión en la Unión Europea. Entonces, eso crea, de cierta manera, un interesante cambio. Si es que se diera, crea un interesante cambio para la industria en general, porque entonces el research, y podrá ser de que no solamente cubra las pymes, sino cubra en general todas las empresas del mercado, puedan acceder a una base de datos en común que es financiada por toda la industria, y sería muy, muy interesante. Pasando a Estados Unidos, el problema que existía en Estados Unidos es que los brokers que perciben pago por la investigación requieren una licencia como asesores como investment advisors, que se les llama. Y eso es por la manera en la cual Estados Unidos tiene su normativa. Entonces, ya con la implementación de MiFID, la Securities and Exchange Commission, el SEC, ha emitido unas cartas que se llaman las cartas de inacción, no action letters, que permiten a los brokers percibir el pago por research siempre y cuando este pago sea dado por una empresa que esté basada en la Unión Europea y sea sujeta al unbundling de MiFID II. Ahora, estas no action letters en Estados Unidos han sido emitidas temporalmente. Ya vamos en la tercera edición que se ha emitido en noviembre del 2019 y es válida hasta julio del 2023. Tengo entendido de que el motivo por el cual la SEC está emitiendo estas cartas de inacción periódicamente y no está fijando una norma en general es que está observando qué es lo que está pasando con el mercado en Europa y está viendo cómo es que se está desarrollando la práctica del mercado, cómo es que se va a pagar por la investigación, si se generan estos cambios que se están proponiendo en la Unión o en el Reino Unido. Entonces, la idea es que un poco esté esperando a que el mercado caiga. Ahora, esto está generando problemas o bueno, aún no se ha resuelto el tema del todo en Estados Unidos porque las empresas de inversión, los broker dealers, aún no saben si podrían, por ejemplo, aplicar un unbundling voluntariamente para todos, para crear una base de pago común a nivel global. Esa es la dificultad que tienen y bueno, esto no se ha resuelto y no se va a resolver hasta que la Securities and Exchange Commission o bueno, la legislatura en Estados Unidos cambie para poder crear un régimen más específico que un poco conteste al régimen que existe en Europa. Eso es todo lo que quería contarles y espero de que esto les sirva como un pequeño whistle stop tour, como se dice en inglés, de lo que está sucediendo en el ámbito regulatorio y el unbundling. Muchas gracias. Sin duda, Diego, ha sido un tour muy completo de lo que es la regulación. Te lo agradecemos mucho, en primer lugar, por haber tenido que madurar un poquito más. Yo creo que has dado cifras muy impactantes sobre lo que es la reducción del análisis, como también había comentado Miquel.
Como sabes, el Instituto Español de Analistas Financieros tiene pues, un objetivo claro en ese sentido, de ahí que bueno, pues hayamos sido pioneros a nivel casi de Europa, diría, y sin casi, en el lanzamiento de un servicio para estas coberturas, estas cifras que has dado, 70% sin cobertura, 20% con un solo analista, yo creo que es un dato especialmente importante. Diego, agradecerte de nuevo, espero que puedas seguir conectado para el debate. Y bueno, pasamos entonces a la siguiente ponencia. Un pequeño retraso que yo creo que en este momento es perfectamente salvable. Daros las gracias a todos los ponentes por ajustaros, siempre es algo muy, muy importante ajustarse al tiempo. Bueno, nuestra siguiente ponente es Lola Solana, como anuncié. Lola, la verdad es que requiere poca presentación en nuestro ámbito profesional. Empezó en el ámbito de Barclays, en el ámbito de las ventas, quería decir, y luego, después de estudiar técnicas de valoración en el IE, cursar un curso de economía en la Universidad de Berkeley, y tras varios años como analista de la gestora de Santander, se convierte en una de las primeras mujeres en España en gestionar fondos de inversión de renta variable, ¿no? Entra en la gestora en el año 89, en el año 2004 empieza a gestionar fondos de small caps y desde el año 2017 dirige el departamento de small caps y ESG Equity Funds, que tiene más de 2.000 millones bajo gestión. El 2019 Norges Bank la elige a ella y a su grupo para gestionar su patrimonio en España. Ha recibido numerosos premios nacionales por su gestión, incluidos 4 de Citywire, y también obviamente nos honra decir que Lola es desde el 2018 miembro de la Junta Directiva del IAF. Antes de darte paso, lo que tengo que preguntarte es por tus hobbies y sobre todo el de la escritura, ¿no? Parece que has lanzado tu primera novela, y aquí me indica que novela histórica que habla de amor y traición, de sueños y sacrificios. Entiendo que no tiene que ver con el mercado financiero, ¿no? No, no. No. Gracias, Lola. Adelante. Pues un placer. Muchas gracias, Javier, por esta presentación. Muchas gracias a Renta 4 por dejarnos estar aquí, a todos vosotros por asistir y por conectaros. Y bueno, os voy a contar, pues desde el punto de vista del buy side, ¿no? de una gestora como Santander, pues cuál es el futuro, cómo vemos nosotros el futuro del análisis bursátil, y si podemos, como ahora está tan de moda, ¿no? en todos los aspectos de la vida, si podemos robotizar o hasta qué punto podemos sistematizar el análisis bursátil. Y bueno, aquí podéis seguir una presentación que os he puesto, y yo lo miraré aquí porque no veo ni torta, o sea, desde ahí, pero al final, ¿por dónde vamos? El mundo del análisis bursátil, ¿por dónde va? Va claramente por dos mundos, la inversión pasiva y la inversión activa. Son dos mundos igual de importantes y dos mundos que tienen que convivir. ¿Y a través de qué fondos o a través de qué activos van a convivir? Pues si nos referimos a la gestión pasiva, ¿no? Evidentemente es a través de los fondos indexados, son fondos que siguen un benchmark al pie de la letra, ¿no? Son los ETFs, son fondos muy sistematizados, y también tenemos los fondos quant, ¿no? Que siguen factores, sistemas factoriales, que siguen algoritmos, también sistematización. Todo esto, bueno, pues es la gestión que se puede robotizar, que es la gestión pasiva, pero luego tenemos otros fondos que representan lo que es la gestión activa, ¿no? Que, bueno, pues como hemos hablado ya aquí mucho esta mañana, son los fondos de small caps, de pequeña capitalización, que están poco cubiertos y que nos permiten diferenciarnos. Están los fondos de ESG, los fondos que siguen criterios extrafinancieros, ¿no? Ambientales, de buen gobierno, corporativo y sociales, ¿no? Que también marcan la diferencia. Y están los fondos temáticos, donde tienes que ver las tendencias que a futuro y tienes que pensar qué tendencias a futuro van a funcionar, ¿no? Con lo cual, estos son los dos mundos en los que tenemos que convivir. Y bueno, pues para explicaros cómo va este mundo, ¿no? de tanto gestión pasiva como activa, los dos mundos están creciendo, porque al final esto es equities y las equities van a más. Las equities son el activo por excelencia. No hay mucha alternativa con los tipos de interés como están, y bueno, yo creo que y con un entorno inflacionario es el activo. Y de hecho, pues en este gráfico veis cómo ha ido evolucionando, y nos encontramos que en Estados Unidos, de toda la gente que
que tiene equities, ¿no? Que entre las familias, los fondos de pensiones, los inversores extranjeros, ahora mismo la tenencia en equities está en máximos, un 52%. Es alucinante, vamos, la verdad estuvimos en el 51%, pero ahora estamos en máximos, cuando los niveles de deuda son el 20% y de cash un 12%. Si miráis en el gráfico de la izquierda, veis cómo está distribuido, ¿no? Pues las familias tienen un 38%, los fondos un 20%, de este 52% que hablábamos, ¿no? Los fondos de pensiones un 10%, y lo que me llama la atención es el inversor extranjero, que tiene un 16%. Y si veis la historia, porque en este gráfico está la historia desde el año 45, es lo que más ha subido, ¿no? Las familias en Estados Unidos solían invertir en equities, pero lo que más está subiendo es la inversión extranjera. Pues la gente europea, sobre todo, ¿no? Pues ha descubierto pues que se gana dinero invirtiendo en equities en Estados Unidos, y sobre todo, si hiciéramos un zoom, veríamos que es tecnología lo que más atrae. Pero este atractivo y este interés que tiene la gente por la inversión en Estados Unidos, en equities, se tiene que extrapolar a Europa y a periferia y al resto de países, con lo cual creemos que esta tendencia de equities, tanto pasiva como activa, va a durar. Y si pasamos a la siguiente slide, quiero que veáis cómo ha sido el recorrido de la gestión pasiva. Y veis que desde el año 2007, poco a poco, esa ha sido como una amenaza para los gestores activos, ¿no? Una amenaza silenciosa, pero sin pausa, ¿no? Poco a poco ha ido subiendo. La gestión activa se mantiene un poco más volátil, pero bueno, no es tan, ha ido a más, pero muy poquito más. Sobre todo los flujos han venido por parte de la gestión pasiva, donde no llegamos al 50% de lo que es la gestión, pero estamos muy cerca. Esto a nivel global. Pero donde sí llegamos al 50% es en Estados Unidos. En Estados Unidos la gestión, como veis en el gráfico de la izquierda, lo que es la gestión pasiva ya representa un 53% de lo que es la gestión en equities, cuando la gestión activa es un 47%. Hay más gente que está dispuesta a pagar una gestión que es más barata, donde bueno, pues no quiere pensar, simplemente quiere estar expuesta a los mercados, ¿no? Y luego, bueno, estos son datos, el anterior eran datos de JP Morgan, estos son datos de Goldman Sachs, y aquí ven, bueno, pues según Goldman Sachs, cómo es la evolución de los ETFs frente a la gestión activa, ¿no? O sea, la subida en ETFs ha sido brutal, ¿no? Porque al final, bueno, mercados alcistas, pues lo que quiere la gente es pagar menos, una comisión más baja, ¿no? Y eso es el gran atractivo, ¿no?, de la gestión pasiva. Pero si pasamos de página, os quiero enseñar. Hay un mundo al que no llega la gestión pasiva, claramente no llega, y son las pequeñas compañías. Y este gráfico para mí me parece muy revelador, para mí me parece aplastante, ¿no? Aquí tenéis en el gráfico de la derecha lo que es el universo de las grandes compañías, y estamos llamando grandes, aquí hemos puesto el límite en compañías mayores a 5.000 millones, 5 billion. En el gráfico de la izquierda, las pequeñas compañías, y hemos puesto compañías menores a 5.000 millones. Y en porcentaje nos encontramos que de todas las pequeñas compañías a nivel global, ¿no?, las que son menores de 5 billion, hay un 47,6% que no está cubierta por ningún analista. Un 47%, casi la mitad de las pequeñas compañías no están cubiertas por nadie, que es la sombra, el color verde, ¿no? Si nos vamos a las grandes compañías, las no cubiertas solo representan un 3%. Si nos vamos a las compañías que están muy cubiertas, en pequeñas compañías, que muy cubiertas quiere decir que tienen más de 10 analistas, representan solo un 5%. Cuando las grandes compañías, en el gráfico de la derecha, las que están cubiertas por más de 10 analistas representan un 66%. O sea, crear valor en una compañía grande cuando la cubren ya más de 10 analistas es difícil, ¿no? Si nos vamos a las que están muy poco cubiertas, nos encontramos en las pequeñas compañías, que es la sombra un poco fucsia, nos encontramos que son un 11,7%, cuando las poco cubiertas son un 19% en las grandes compañías. Y las que están muy poco cubiertas, de 1 a 5, son un 35%, y muy poco cubiertas en las grandes compañías son un 11%. Con lo cual veis que la diferencia es brutal, es brutal. Lo relevante es las que no están cubiertas. Aquí esto es pura gestión activa. ¿Y por qué diréis? Pero esta diferencia, ¿por qué es? La diferencia es por la regulación, como han dicho mis compañeros. La regulación ha hecho que la cobertura en small cap sea menor, y la diferencia es la gestión pasiva, ¿no? La gestión pasiva ha hecho que, bueno, pues al final tú vas a los índices y las pequeñas compañías no están en los índices, y sobre todo las pequeñas compañías de la periferia. Y esto nos ofrece una oportunidad muy importante a los gestores activos
para encontrar valor y generar alfa. Y esto va a permitir que se democratice el análisis de las pequeñas compañías. Y esto es uno de los éxitos de Lighthouse, ¿no? O sea, casas que ofrecen análisis de pequeñas compañías. Y si veis en la página siguiente veis lo mismo, pero en número de compañías, que me parece que llama más la atención todavía, ¿no? Porque dices, bueno, es que hay 10.579 compañías en el mundo que no están cubiertas y que están cubiertas por solo entre 1 y 5 analistas, 7.900 compañías. Cuando, sin embargo, en las grandes compañías te encuentras que hay 2.200 compañías que las cubren más de 10 analistas. El valor y donde realmente podemos generar alfa, lo que puede ser un problema para unos, porque la regulación ha hecho que las pequeñas compañías estén menos cubiertas y la gestión pasiva ha hecho que haya menos interés en las pequeñas compañías porque no están en los índices, no se pueden replicar, se ha convertido en una oportunidad para los gestores activos, ¿no? O se ha convertido en una oportunidad para aquellos que ven un nicho y quieren hacer análisis de este tipo de gestión, ¿no? Y veréis que es una oportunidad, y lo veis claramente en el siguiente gráfico. Fijaros cómo se han comportado. Está claro que las equities desde el año 2004 han ido a más. Todos los activos han ido a más. Pero nos encontramos que hay activos, hay estilos de inversión que lo han hecho mejor que otros. Curiosamente, cuando en España todo el mundo hablaba de value, en Europa no, pero en España todo el mundo hablaba de value, desde el año 2004 es el estilo de inversión que peor lo ha hecho, ¿no? El value se ha quedado atrás. El segundo estilo que lo ha hecho peor, pero lo ha hecho bastante bien también, es el growth, ¿no? La gente quería crecimiento, no le importaba pagar un poco más por empresas que crecen en ventas, que crecen en EBITDA y que tienen proyecciones a largo plazo. Pero sobre todo lo ha hecho mejor el quality. La gente en un entorno de incertidumbre, de diferentes entornos, no le importa pagar un poco más por tener visibilidad, por tener crecimiento sostenido a largo plazo, por tener calidad de equipos directivos, por tener calidad de balances, ¿no? Donde no haya deuda. Por eso el ESG también lo ha hecho también, porque el ESG es calidad y por eso pues la gente quiere ESG, ¿no? Porque es calidad y duermes tranquilo. Pero por encima del value, por encima del growth y por encima del quality, ¿no? Hay un estilo de inversión que lo ha hecho mucho mejor que el resto, ¿no? Y lo hace mejor en caídas y en subidas, que son las small caps. Siempre en small caps vas a poder generar más alfa. Y me diréis, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Digo, porque al final son tan variadas, hay tantas, el universo es tan grande que siempre vas a encontrar compañías que independientemente cómo vaya la economía lo hagan bien, ¿no? Tienes todos los sectores, tienes todos los nichos de mercado, con lo cual ahí está la pericia del gestor para buscarlas, ¿no? Pero claro, luego si miramos el efecto de la gestión pasiva, ha sido pernicioso con algunas small caps, porque fijaros cómo se han comportado las small caps por países y nos encontramos que el Russell ha volado, o sea, con unas rentabilidades del 200 desde el año 2007 del 250 o más. Las small caps francesas también han volado, sobre todo las small caps alemanas, que son las que están arriba de todo, ¿no? La que es marrón, también con 200 y pico, Francia con 100 y pico, UK con casi 200, todas han volado. Pero hay un tipo de small caps que se han quedado atrás, que son las españolas y las portuguesas, ¿no? ¿Y por qué? Porque en este boom de la gestión pasiva, los países periféricos como España prácticamente no pesan en los ETFs y en los índices un 3%, pesan muy poco, con lo cual los flujos han sido mucho menos, aparte de otros problemas que podamos tener en España. Y claro, ya los flujos a small caps españolas o portuguesas o italianas pues han sido mucho más pequeños también, ¿no? Y eso ha hecho que se hayan quedado atrás, algunas justificadamente, ¿no? Porque tenían unos balances desastrosos, pero otras injustificadamente. Y eso que ha generado cuando valores interesantes, buenos, sólidos, con crecimiento, se quedan atrás por valoración y con el private equity con un balance tan fuerte, con tanta liquidez, con tantas ganas de crecer en un entorno que es tan fácil endeudarse, pues eso que ha provocado que los private equity o los socios industriales o gestores de otros países nos hayan estado opando compañías españolas. Y aquí tenéis todas las compañías que yo he tenido en los fondos, ¿no? Que en los últimos años han sido opadas, ¿no? Desde BMNH, Telepizza, MásMóvil, Zardoya, SolarPack últimamente, Parque
Parques Reunidos, Europac, Gamesa, o aupadas o fusionadas, ¿no? Con Fluidra. Tremendo, ¿no? Lo que ha pasado. Entonces el mercado español se está estrechando porque nos están opando compañías a un ritmo mayor de las que están saliendo a bolsa. Estamos viendo IPOs en todos los mercados, en Inglaterra, en Estados Unidos, vemos 3 o 4 al día, pero en España muy poco. ¿Y esto qué genera? ¿Qué genera? Si pasamos de slide, lo que genera, si lo veis, es que al final el market cap español sobre GDP se está cayendo. Fijaros los datos que me llaman mucho la atención. En España, en el año 2007, el market cap sobre PIB era un 129%. O sea, la economía estaba muy sobrerepresentada en el mercado español, ¿no? Esto poco fue cayendo, rebotó en el 2014, que estábamos en el 103%, pero hemos llegado en el 2021 a un 87%, ¿no? O sea, ha caído claramente. Si nos vamos a Francia, en el 2007 el market cap sobre el PIB era un 97%, por eso las small caps francesas están tan arriba, ¿no? Y ahora nos encontramos que el market cap sobre PIB es 115%. La economía está sobrerepresentada en el mercado, ¿no? Nos vamos a Inglaterra y lo mismo, estaba a 126 en el año 2007 y ahora nos encontramos que el market cap sobre PIB en UK está al 116, o sea, está prácticamente igual. Tenemos el ejemplo de Alemania, que la economía es tan grande que no está muy representada en la bolsa, pero se ha mantenido igual a lo largo de todos estos años, desde el 2007 al 2021. Estaba en un 58%, está en un 59%, ¿no? Ha crecido un poco, pero está igual. El único mercado que ha caído de una forma alarmante ha sido España. Y lo veis en la siguiente slide de una forma gráfica, ¿no? Pues fijaros, el market cap sobre GDP o se ha mantenido igual en todos los países o ha crecido, excepto en España, que es la línea azul, que veis que claramente ha ido hacia abajo, ¿no? Alemania está más abajo, pero siempre ha sido así, ¿no? Es una historia que eso es constante, ¿no? Con lo cual, el mercado español cada vez haciéndose más pequeño. Menos compañías, menos analistas, que es la realidad, menos interés por salir al mercado y el mercado español y la gente menos interés de invertir en España, ¿no? Al final, y gestión pasiva, que al final España no está prácticamente en los índices europeos y desde luego small caps para nada. Y la gestión pasiva siempre quien se beneficia, las grandes compañías y los grandes países, ¿no? Lo cual nos da una oportunidad a los gestores activos. Y luego me hace gracia para que luego digan que la gestión activa no genera valor. Os pongo un ejemplo desde el lanzamiento del fondo que gestionamos nosotros, mi equipo y yo, desde el 2004, pues como la línea azul es cómo se ha comportado el benchmark, y la línea roja es cómo se ha comportado nuestro fondo, ¿no? A lo largo de los años. Veis que el patrimonio ha oscilado, porque España unas veces está de moda, otras no. Hemos tenido periodos de sequía, que veis que es la línea azul celeste sombreada, que ha tenido solo 10 millones o 15 millones, pero hemos llegado ha sido el fondo más pequeño de España posiblemente, pero ha llegado a ser el fondo más grande de España con 1.300 millones. Ahora mismo estamos en 400 millones, pero lo interesante es que en todos los periodos hemos batido al benchmark de una forma holgada, y la rentabilidad acumulada del benchmark es de un 75%, mientras que la del fondo es de un 270%. Esto es la gestión activa, para que luego digan mucha gente en el sector que no cree en la gestión activa, ¿no? O sea, pero seguimos. Entonces, ¿por dónde va el futuro, ¿no? El futuro del análisis bursátil. ¿Dónde está el futuro? El futuro también está en aplicar criterios extrafinancieros en nuestros modelos de valoración bursátil y por eso el éxito del ESG, ¿no? O sea, al final ha cambiado la forma de invertir y queremos invertir con conciencia social, ¿no? Queremos invertir considerando que nosotros y nuestros clientes son parte de la solución y no parte del problema. Queremos aportar algo, ¿no? Queremos que nuestra forma de pensar se refleje en nuestra forma de invertir. Por eso veis en el gráfico de la izquierda cómo ha evolucionado la línea azul, cómo han evolucionado los fondos en los últimos años, porque ha sido algo desde el 2016-17, cómo han evolucionado los fondos ESG y cómo han evolucionado los fondos no ESG, ¿no? O sea, ha salido dinero de los no ESG para meterse en los fondos de ESG. Arriba lo verde es la relación ESG con no ESG. Yo lo he vivido en mis propias carnes, porque al final yo tengo el fondo de Small Caps que llegó a 1.300 millones, en ese momento lo cerramos y lanzamos un fondo de ESG. Y desde entonces no ha parado el discurso, porque es muy fácil
y la gente se lo cree y la gente quiere invertir con conciencia social, no ha dejado de salir dinero de los fondos Small Caps para meterse en los fondos ESG, ¿no? Esto es que yo creo que una cosa no quita la otra, ¿no? Tú puedes invertir en Small Caps con criterios ESG, ¿no? Al final puedes hacer las dos cosas. Y luego veis en el gráfico de la derecha cómo está evolucionando en el último año, ¿no? Veis que la tendencia ha sido imparable de los fondos ESG. En el año 21 veis que ha bajado un poquito y ha subido los no ESG. Esto ha sido otra vez por el boom de las petroleras, ¿no? Esta vuelta de tuerca que hemos tenido en los últimos meses del value, otra vez de volver un poco al value. Pero creemos que esto es temporal, es coyuntural, porque estructuralmente los fondos ESG van a seguir recibiendo dinero, porque al final es algo que no solo la regulación va por ello, ¿no? Sino que realmente nos lo creemos, ¿no? Cada vez nos lo creemos más, los gestores, se lo creen los inversores y se lo cree el mundo entero, ¿no? Y esto es cómo aplicamos nosotros en nuestros modelos financieros los factores intangibles, ¿no? Los factores extrafinancieros, ¿no? Porque al final, aunque mucha gente lo duda, estos factores extrafinancieros, que son el impacto social que tienes en la sociedad, ¿no? El impacto medioambiental y el buen gobierno corporativo, te afectan directamente al coste de capital y te afectan directamente al crecimiento. Una tabaquera, por ejemplo, yo al final el coste de capital que le pongo es mucho más alto, ¿no? Y el AG que le pongo a largo plazo es cero, ¿no? Pues una compañía que puede tener injerencias políticas, pues a lo mejor también la beta que le añado al calcular mi coste de capital también tiene que ser mayor, ¿no? Y el coste de capital mayor. O sea, eso va a cambiar el numerito que nos sale en la valoración, ¿no? Los criterios intangibles, los criterios estos más extrafinancieros, ¿no? Y no basta con hacer un tick en un rating que nos da un proveedor, ¿no? Sino que tenemos que chequearlo, ¿no? Ir a ver la compañía, analizarlo, hay que hacer una gestión activa del ESG, ¿no? Y estos son los criterios que, si pasáis la página, aquí veis los criterios más importantes dentro del ESG que aplicamos en Santander, ¿no? Exclusión, excluimos sectores que creemos que impactan negativamente en la sociedad, ¿no? Como es tabaco, alcohol, juego, cosas de estas las excluimos. Screening de normas, o sea, al final tenemos en cuenta todas las controversias que salen, si hay controversias o escándalos o cosas que realmente creemos que van a hacer ruido y que hacen perder la credibilidad en la compañía, rumores de fraude. En el más mínimo momento que vemos que hay un rumor de fraude, vendemos la compañía, ¿no? O sea, somos muy fieles a esos best in class, o sea, queremos invertir los que tengan mejor rating, en las compañías que nos gusten financieramente, pero que tengan un rating bueno por parte de nuestros proveedores. También temática, queremos apostar por esos sectores que realmente tienen un impacto, no simplemente que ponen 3 mujeres en el consejo y ponen botellas de cristal en vez de plástico, ¿no? En sus oficinas, ¿no? Que realmente impacten en la sociedad. Por eso nos gustan los fondos temáticos. Y aquellas compañías que, porque son pequeñas, normalmente las pequeñas tienen problemas porque no tienen rating, no están en los proveedores, y si nos gustan y vemos que tienen probabilidades, hacemos engagement, ¿no? Y hacemos un engagement con la compañía, hacemos un engagement con la compañía y con la agencia proveedora de datos, ¿no? Para que tengan un rating y podamos invertir en ella. Y luego voto, ¿no? En las juntas pues votamos si no estamos de acuerdo con una ampliación de capital que no es con derecho de suscripción preferente, por ejemplo, o vemos unos bonus que no se concuerdan con la realidad, pues no votamos a favor. De todo esto, ¿qué es lo que me da más miedo? El best in class, ¿no? Porque al final, si todos los gestores, al final todos acabaremos siendo ESG, si todos elegimos las mejores compañías según Clarity o según Sustainability, al final es como si yo como gestora compro una compañía solo porque el 80% de los analistas tienen una recomendación de compra. Y recordar que en este mundo se gana dinero apostando en contra de lo que dice la mayoría, ¿no? Pensando de forma en contra a lo que dice la mayoría. Yo cuando veo una compañía que me gusta y veo 80% en compra, ya no me interesa tanto, pero me gusta una compañía y veo 80% en venta y solo 10% en compra, me gusta más, ¿no? O sea que al final el best in class hay que un poco analizarlo más a fondo para diferenciarnos, ¿no? Y nada, con esto quería acabar. Al final creo que el futuro del análisis bursátil va por la gestión activa, la gestión pasiva, la gestión robotizada y la gestión activa, pero hay una parte de la gestión más manual, más de análisis fundamental que no se puede robotizar, que es la gestión de small caps. La gestión activa en este país y en todos pasa hoy en día por small caps, ¿no? Por small caps y ESG, pero ESG con convicción, no solamente por hacer un tick, ¿no? Convicción.
Y eso es mi parte. Fantástico, Lola. Pues muchísimas gracias. La verdad es que has tocado muchos temas. Ha sido obviamente una presentación muy comprensiva precisamente de todo lo que queremos debatir hoy. Agradecértelo. Yo creo que has tocado además un tema muy importante que es la generación de alfa, ¿no? Es decir, la rentabilidad, aquella rentabilidad de riesgo específico o no sistémico, donde en una industria que tiene el riesgo de poder comoditizarse, pues evidentemente la búsqueda de valor lo es generando alfa. Entonces, por lo tanto, tanto las small caps como el ámbito ESG es propicio para ello, frente a lo cada vez más difícil que es poder sacar alfa, donde allí hay una cobertura muy, muy amplia. Con lo cual, entre los muchos temas, yo creo que me quedo, entre muchos, me quedo sobre todo también con ese que creo que es muy importante para la industria, muy importante para la profesión. Bueno, vamos con un cierto retraso, nada grave para lo habitual en estos foros, pero bueno, ahora ya le doy paso a la última ponente, que es Alfredo Echevarría. Alfredo es una persona que también necesita muy poca presentación en nuestro mundo. Cuando viene de su Bilbao natal, entra en el mundo de la auditoría y de la consultoría. De ahí pasa al ámbito de la banca, la antigua Argentaria, luego BBVA, es director de análisis de Small Caps y, sin lugar a dudas, no me equivoco al decir que es una de las grandes referencias que hemos tenido en el mercado sobre el análisis de Small Caps, ¿no? Y bueno, yo creo que también en esa línea, bueno, pues fue la idea que Alfredo se incorporase con nosotros al Instituto para el lanzamiento de IAF Lighthouse, que bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Podrá Alfredo actualizar algún dato, pero estamos en vía ya de cumplir los objetivos de cobertura de compañías que estaban absolutamente huérfanas en el mercado. Con lo cual, Alfredo, te doy la palabra y ya nos cuentas. ¿Son 15 minutos? No, 10. Tú, como eres rápido, te voy a dejar 10. ¿Van a poner la presentación? Está. La presentación es muy corta, tiene únicamente 8 slides y que creo que pueden ayudar a contestar cuál es el futuro del análisis bursátil, que es el propósito de la presentación, y que es contestar a esa pregunta, ¿no? Yo he hecho la presentación secuencialmente, intentando contestar la pregunta al final de ella, ¿no? Y lógicamente me voy a beneficiar de ser el último porque tengo mucha más información que los demás y voy a poder utilizarla para estar de acuerdo y también para discrepar, ¿no? Que yo creo que es una cosa que conviene a ese tipo de foros. Entonces, la primera idea es complementaria, yo creo que la ha dicho todo el mundo, ¿no? Pero yo le voy a dar algún matiz, ¿no? Es cierto que ha habido una fortísima reducción del análisis en los últimos 5 años. Yo doy los números, ¿no? Los números sacados con fuentes de mercado lo que dicen es, este es el caso español, pero sería lo mismo si hiciéramos Italia, Alemania o Francia. Lo que ha ocurrido es que en los últimos 5 años, si entendemos que el periodo de MiFID son esos 5 años, incluso previo a su entrada en vigor, porque ya se sabía que venía y que por lo tanto ya estaba produciendo efectos, lo que ha habido es una caída enorme del número de analistas por compañía, que es como a mí me gusta mirarlo por tramos, es decir, si uno mira por abajo de 300 millones de euros de CAP o por debajo de 1 billón, lo que ve que las caídas casi son del menos 30% en los últimos 5 años, ¿vale? Y sin embargo esa caída es mucho menor en valores más líquidos, ¿no? Y a mí me gusta también fijarme en los números, ¿no? Los números nos dicen que hoy en España el número medio de analistas por compañía en valores, digamos, considerables como microcaps, por debajo de 300 millones de euros de CAP, estaría en menos de un analista por compañía, ¿vale? Estaríamos ya ahí, ¿no? Entonces, dinámica europea afecta a todos los mercados por igual, sobre todo a las compañías más pequeñas. Las compañías grandes no han sufrido, en mi opinión, este efecto, y la situación, cuando uno la ve y ve que los valores con más de 10 billones de CAP tienen en media 25 analistas, ¿no? Si se fuera a valores todavía más líquidos y grandes estaríamos en niveles de 40 o 50 analistas, una situación de cierto overbroker o claro overbroker en ese segmento, y por tanto el que sufre es el de los valores más pequeños, ¿no? Mi cuestión es que yo creo que aquí MiFID no es la causa, sino que MiFID ha catalizado 2 procesos, ¿no? MiFID es una regulación que evidentemente ha estresado el modelo mucho, ha estresado el modelo de los bancos en términos de la rentabilidad que obtienen por los
por sus negocios, en este caso el negocio de analizar. Pero MiFID lo que ha hecho ha sido, primero, alertar, la función de análisis es rentable, y es duro decirlo, pero es así. Y dos, una segunda alerta ha sido cuál es la calidad del análisis y, por lo tanto, cuál es el valor percibido por el mercado del análisis que recibe. Es decir, MiFID aparece en un contexto en el cual estresa al modelo y provoca dos preguntas, ¿no? Que yo creo que es lo que están sobre todo detrás de esto. Por eso, y yo voy dejando ideas sobre la mesa, en mi opinión, los cambios regulatorios no tienen capacidad para mejorar la situación, porque la situación está asociada a dos cosas, no a la regulación. Está asociada a la rentabilidad, esencialmente, ¿vale? Y a la calidad percibida del análisis por parte de su usuario. Mi presentación va a ser opinativa, vamos a decir, ¿no? Porque entiendo que estamos hablando de algo que no está escrito en piedra y que, por lo tanto, pues es debatible, ¿no? Si uno pasa a España, lo que se da cuenta es que en España la situación es, cuando uno la descompone, pues es muy similar. Y si vamos a un tema mencionado por Lola con acierto en su presentación, el nivel de orfandad en el mercado español es altísimo. Es una consecuencia de lo anterior, ¿no? En España, ahora mismo, si Lighthouse no existiera, son 3 segundos de publicidad, pues la tasa de orfandad estaría por encima del 40%, es decir, valores no cubiertos. Pero esta dinámica no es privativa de España, es una dinámica europea. Nosotros participamos de la misma, ¿no? Entonces, digamos que la pregunta aquí, que yo creo que quizás haya que contestarla más al final y en el debate, es si las tasas de orfandad que ahora se observan, tanto en España como en otros mercados, son evitables o no. Es decir, la pregunta es si eso es inevitable y es ya consustancial al mercado, o si hay vías para evitarlo. Esa sería la pregunta que cabría deducir de eso. El tercer punto es algo que yo creo que todas las compañías se preguntan hoy, y es si pueden ser analizadas espontáneamente por el mercado. Las compañías pequeñas, que como hemos visto en los 2 slides previos, son muy poco analizadas, crecientemente poco analizadas, y hablamos de compañías no tan pequeñas, el problema está en compañías por debajo, sobre todo de los 1.000 millones de euros de cap. La siguiente pregunta es, ¿las compañías pueden ser analizadas espontáneamente como ha ocurrido tradicionalmente? A finales de los 90, a principios de los 2000, Lola lo conoce perfectamente, en España se analizaba con cierta facilidad compañías muy pequeñas, extremadamente pequeñas. O sea, las compañías que hoy son consideradas microcap y líquidas y marginales eran frecuentemente analizadas en España, donde las tasas de cobertura eran muy altas, ¿no? Y por tanto las compañías esperaban una cobertura espontánea por el mercado. Hoy se puede esperar una cobertura espontánea del mercado, es decir, que el sell side toque a la puerta de la compañía y la vaya a analizar gratis et amore, como se dice coloquialmente. En mi opinión, no. Y las compañías entran en una dinámica en la cual pasan a ser cada vez más ilíquidas, más desconocidas. Los gestores llega un momento en que no saben ni siquiera a qué se dedican, es decir, no conocen ni siquiera cuál es su actividad, y ahí se genera un círculo extremadamente vicioso donde las compañías quedan aparcadas por el mercado. Por lo tanto, la compañía debe saber que la regulación ha provocado, en mi opinión, una reflexión tanto en el buy side como en el sell side sobre el análisis, sobre su rentabilidad y sobre su utilidad, y que esa reflexión, unido obviamente a lo que implica la regulación, ha llevado a por un lado, abandono, ¿no?, del sell side de ciertas compañías donde no ve rentabilidad para su análisis, y a un desconocimiento progresivo y muy potente del buy side de esas compañías, ¿no? Y las compañías son cada vez menos interesantes, ¿no? Si la liquidez es la que arrastra en gran medida la cobertura, a más iliquidez, ¿vale?, menos cobertura. Y por tanto el proceso es un círculo vicioso que las compañías deben intentar romper, pero sabiendo que el mercado espontáneamente no lo va a resolver, ¿no? Esto es lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. Entonces, en mi opinión, lo que se ha generado es un cierto o un pequeño dominó. Por un lado, el regulador, digamos, desencadena un proceso y a partir de ahí dominó los actores afectados por ese dominó toman decisiones, ¿no? El buy side, en ese contexto de recibo menos análisis espontáneo del sell side, pues tiende a incrementar su capacidad de análisis. Es una reacción que es lógica. Y en el sell side aparece un efecto de compensación y aparecen soluciones de análisis pagado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque las compañías espontáneamente no van a ser analizadas
y por tanto surgen soluciones de análisis pagado, que tienen, digamos, la virtud de dar a conocer las compañías, pero que tienen, digamos, la penalización de la independencia o del conflicto de interés que genera el que el análisis sea pagado. Pero ha habido una reacción del mercado que cuando uno la analiza no es una reacción coyuntural a que la regulación haya variado. Es una reacción a cuánto análisis dispongo, me es útil o no me es útil, cuál es la rentabilidad del mismo, reacción del sell side, en reduciendo capacidad me refiero, el análisis que recibo es útil o no, reacción del buy side, incremento mi capacidad de análisis internamente, las soluciones de análisis pagado como efecto compensación aparecen. Es decir, que ha habido una reacción que yo creo que va más allá de que ha habido un cambio regulatorio al cual se le puede dar la vuelta. Es decir, que yo creo que estamos en algo que me da la impresión mucho más estructural, ¿no? Digo ahí, referido al tema de la calidad, que me parece interesantísimo, y donde yo discrepo con Miquel en que la forma de medirlo sea el acierto en la predicción del BPA, ¿vale? Luego podemos entrar en ello, pero yo creo que es una manera que o sea, que probablemente puede producir ciertos efectos favorables de medición, pero que tiene también cierto cuestionamiento interno, porque yo creo que aquí hay que mirar más el cash flow y el free cash flow, que es más difícil de calcular y que no todo es el acierto y hay que ver en qué plazo se produce. Es decir, que yo creo que de las dos, conclusiones de Miquel, yo comparto muchísimo su análisis sobre la cantidad y la calidad. Yo creo que es algo que es más debatible. Luego podemos entrar en ello, ¿no? Porque yo creo que al final también ha habido una función que es menos rentable, que está más cuestionada, que es por lo tanto peor pagada, es decir, el valor económico, digamos, de la función de analizar ahora es más bajo. Intuitivamente uno piensa que cuando una función es peor pagada también al final derivará en una calidad peor. Es decir, que yo veo digamos, indicios de que, y nuevamente son indicios, ¿no? Ahora mismo yo no tengo los datos. Miquel ha ido académicamente de manera brillante por lo académico y el dato, ¿no? Y sin embargo a mí hay indicios que me llevan a otro lado, ¿no? O sea, me llevan a un lado en el cual se reduce capacidad, la función es peor pagada porque es menos rentable y quizás ahora mismo el nivel de inversión del sell side en análisis y en seniority es más bajo y la calidad haya bajado. Lo cual estaría conectado con el hecho de que el buy side incremente capacidad por lo que busca es calidad para sí mismo, ¿no? Es decir, que yo veo ahí dinámicas un poco contrarias a que la calidad se haya incrementado, ¿no? Siguiente cuestión. O sea, una vez visto esto, que decimos ha habido un cambio regulatorio, ha producido ciertos efectos que hemos visto cuáles son, planteo la duda de que eso sea solamente regulación, pero evidentemente los efectos son claros. Aquí surgen ahora mismo algunas preguntas. La primera es, ¿pero el análisis se puede hacer con más productividad? ¿O lo ha sugerido, oye, se ha dejado caer ya cuestiones como el tema cuantitativo, etcétera, ¿vale? El regulador yo creo que va por la vía de bases de datos, disponibilidad de los datos para el mercado. Ese slide lo que demuestra de una manera simplicísima es cómo se analiza una compañía. ¿Cuál es? El proceso de análisis de una compañía es secuencial. Siempre ha sido así. Yo pongo ahí de una manera, si queréis, un poco agresiva, que en los últimos 30 años, desde la aparición de la hoja de cálculo, desde Excel, el trabajo de análisis se ha movido 1 milímetro. O sea, es exactamente igual. O sea, la gente analiza las compañías hoy igual que hace 30 o 35 años. Es lo mismo. Yo dispongo los datos, proceso los datos, elaboro un modelo, valoro, puede valorar un niño. O sea, la valoración es algo que es una técnica, o sea, no tiene mucho mérito, ¿vale? Y emite una recomendación. Cuando uno ve esto, a la conclusión en que llega es que la función de análisis hoy es menos rentable, el sell side podría tener la tentación de hacerla más rentable, pero en mi opinión, cuando se analiza la función, no se puede rentabilizar. Solamente se puede rentabilizar bajando la calidad, incrementando los ratios de cobertura de analistas y haciendo que alguien que cubría 10 compañías cubra 30, ¿no? Y en ese caso se incrementa la rentabilidad. Pero si uno quiere mantener la calidad de lo que hace, en mi opinión, no hay vías tecnológicas, informáticas de ese tipo que permitan que este trabajo se haga de otra manera. Habrá otros trabajos, pero este trabajo, en mi humilde opinión, cuando yo miro cómo analizaba yo compañías a finales de los 90 y cómo las analizamos hoy,
uno llega a la conclusión de que la variación ha sido menor. Seguro que ha habido algunas porque ahora se dispone de más información y porque Internet ha supuesto un empujón y porque hay más datos. Pero lo que es el proceso intelectual de analizar es idéntico, en mi humilde opinión. Y eso a mí me lleva a pensar que la vía de esta función es menos rentable hoy porque MiFID ha presionado y ha provocado un efecto dominó, pero podremos hacerla más rentable introduciendo medidas que incrementen su productividad. La opinión que yo tengo es que eso no va a ocurrir, o sea, que eso no es posible. Puede variar la función, ¿vale? Pero si la función es la misma, las vías de incrementar su productividad, en mi opinión, no existen, ¿vale? Y la segunda pregunta es, o sea, una es, ¿se puede hacer más rentable? Y la otra pregunta que se puede hacer uno es que al gestor le interesa mucho, ¿vale? Y que la gestión activa pivota sobre conocer bien las compañías, y Lola ha explicado muy bien que sobre todo en el segmento Small Companies, pero en general en todos ellos, el análisis es necesario. Es decir, que el buy-side no ha desaparecido como cliente, sigue siéndolo, porque le interesa y necesita esto. Lo puede tener in-house, lo puede contratar, se lo puede dar Lighthouse o quien sea, pero eso es necesario para el buy-side. Pero todavía más importante, es interesante para las compañías. Aquí lo que se muestra es algo que a mí siempre me ha interesado, que es poner de manifiesto que las compañías, aquí aparecen comparadas las que tienen menos de 300 millones de euros de cap, que como hemos visto en la primer slide, son aquellas que no tienen cobertura prácticamente de nadie, o sea, no hay análisis, ¿vale? ¿Qué pasa con esas compañías en términos de múltiplos? ¿Y qué pasa con el resto de las compañías? ¿Qué pasa con el mercado? Pues una compañía, cuando no es analizada, tiende a cotizar sistemáticamente con descuento, es decir, es valorada peor por el mercado. Por tanto, en un contexto en el cual MiFID parece que ha generado o ha provocado que haya menos análisis y que la función está cuestionada y que es percibida como menos rentable, donde gente como yo puedo tener dudas sobre la calidad y Miquel, digamos, tiene una opinión contraria, ¿vale? Y podemos debatir sobre ello, lo que nos encontramos es que el fondo del asunto es que esto sigue interesando. Es decir, que cuando yo pienso cuál es el futuro de la profesión, pues vamos a lo importante, ¿hay demanda o no hay demanda? Sí hay demanda. Las compañías lo quieren, lo necesitan, si no serán no solamente menos líquidas, sino peor valoradas. Y dos, el buy-side lo necesita. Por lo tanto, hay demanda, ¿vale? Entonces, dicho sea esto, lo que yo, digamos, vengo a decir, y esto es casi conclusión, la última slide es para hablar mínimamente de SG, aunque prácticamente está ya todo dicho por parte de Lola. Lo que yo vengo a decir es, la foto es clara y MiFID ha catalizado un proceso, no es el único culpable, pero la foto es clara, que es, hay menos análisis y hay dudas sobre la función, ¿vale? Las vías para incrementar el análisis por la productividad, en mi opinión, son estériles. O sea, ese no es el camino, ¿vale? El punto 3 es quizás el que para mí es más importante de todo lo que yo venía a decir hoy aquí. Y es que, en mi opinión, el análisis debe hacerse fuerte donde históricamente no ha estado, o ha estado menos, ¿no? El análisis generalmente se ha visto como una función asociada a precio objetivo y recomendación. Un informe, ¿qué es lo que es? Es precio objetivo y recomendación. ¿Cuánto vale algo? Comprar o vender. ¿Cuánto vale algo? Comprar o vender. También asociado a si el broker es capaz de mover el mercado, etcétera, ¿no? Pero lo que llamaba más la atención es, y lo que sigue llamando la atención en muchos casos a compañías y a gestores, es, más a compañías que a gestores, es precio objetivo y recomendación. Y en mi opinión, cuando uno piensa en el futuro de la función, yo creo que es acogido a que es necesaria, es volver o ir allí donde realmente el análisis añade valor, que es en la disección de un negocio, en el entendimiento de cómo se genera el cash flow en ese negocio, en sus perspectivas de generación de cash flow a largo plazo, es decir, si el negocio va a ser capaz o no de generar caja a largo plazo, es decir, es entender el negocio como tal. Pues, otros 2 segundos de publicidad. Nosotros en Lighthouse no damos ni recomendación ni precio objetivo porque pensamos que es inútil. Porque pensamos que es inútil y porque pensamos que el análisis, en donde es necesario, es en decirle a personas como Lola lo que nosotros pensamos de una compañía concreta en su capacidad de generar cash. Y eso, en mi opinión, pivota sobre un proceso que es difícilmente eficientable, muy difícilmente, porque, y requiere unos recursos que no son pequeños, ¿vale? Porque analizar una compañía hoy y hace 30 años y probablemente hace 50 sigue siendo un proceso artesanal donde uno tiene que conocer el negocio, hablar con el management, entender la compañía, elaborar un modelo, ajustar ese modelo.
depurar la contabilidad para quedarse con aquello que es interesante y aquello que no interesa, y hacer los filtros. Y todo eso, ese proceso, pues tiene unos costes, pero que bien planteado y dirigido a quien lo necesita, más allá de la recomendación, es útil. Por lo tanto, cuando yo pienso en la función, digo, el futuro de la función es probablemente asumir que sigue habiendo una cierta inflación de análisis, y que cuando uno ve que una compañía como, no sé, Iberdrola, Inditex o X le analizan 50 bancos en el mundo, pues es fácil ver que haya quizás una cierta sobrecobertura, pero más allá de eso, y que probablemente ese ajuste siga, la función en sí misma, en mi opinión, tiene interés planteada de esa manera, no como una función que agota su función o su utilidad en recomendar. Recomendar en sí mismo no vale, en mi opinión, para nada. Es una cosa que es bastante poco útil, y como ha dicho Lola, y lo ha expresado maravillosamente, en muchos casos su criterio es ir contra la recomendación, paradójicamente, eso lo ha dicho usted, ¿vale? Entonces, ¿eso a dónde nos lleva? Pues a que probablemente a Lola lo que le interesa más es que alguien le explique un negocio cómo va a ganar dinero, ¿vale? Y se lo explique bien. Sí, literalmente. Y queda por último, por lo tanto, en mi opinión, el futuro del análisis es probablemente seguir ajustándose a algo, pero correcto o brillante, siempre y cuando se enfoque a donde yo creo que añade valor, ¿no? Como le ocurre a cualquier negocio, que debe plantearse dónde añade valor y no ir a donde no lo añade. Mientras eso se dé, yo creo que siempre habrá demanda, las compañías lo necesitan, y las compañías por eso llaman a la puerta hoy de soluciones de análisis pagado, porque necesitan ser analizadas por alguien, ¿vale? O nos llaman a nosotros, ¿vale? Y el buy side lo necesita. Necesita análisis bueno, lógicamente, ¿no? Pero lo necesita. Y si no lo obtiene del mercado, lo generará internamente y contratará el analistas buenas para que hagan esa función que necesita, ¿no? Dicho sea esto, pues la última pregunta, que para mí es muy importante y fácil de contestar. O sea, el ESG es una oportunidad enorme porque ha significado un cambio en la percepción del mercado a la hora de mirar las compañías. Punto. Es decir, que las compañías antes se miraban como un activo, en mi opinión, únicamente cash flow driven, solamente manda el cash flow, lo que genera mucho vale más y lo que genera menos vale menos, lo que crece vale más que lo que vale menos, etc. Y ahora aparece un driver nuevo que no está asociado a la generación de cash flow, puede estarlo a largo plazo, ¿vale? Yo no voy a entrar en ello, pero realmente las compañías no se miran estrictamente por eso, se miran porque tienen otras virtudes. Eso abre simplemente un debate. Hay demanda. El potencial inversor en compañías de este tipo existe. Tira de la manga al gestor y le dice, quiero producto de este tipo. Hay demanda. Una vez que hay demanda, lo único que hace falta es alguien que la satisfaga, que dé información sobre esto. Es decir, que haya información sobre las compañías también desde una perspectiva ESG. ¿Eso lo van a hacer los analistas fundamentales o no? No lo sabemos. En mi opinión, el análisis fundamental tendrá que acabar integrando de alguna manera eso si hay demanda para ello. Es decir, que si Lola demanda información sobre el cash flow y sobre ESG, alguien se la tendrá que dar. Podrán ser modelos integrados, cuasi integrados, separados pero en un mismo pack. No sabemos cómo irán, ¿no? Pero de alguna manera es sobre una pregunta, pero es una pregunta que es de crecimiento. No es una pregunta de hacer menos cosas, sino de hacer más cosas, ¿no? Y de, por tanto, ser más útil, ¿no? Y no es una pregunta tan difícil de contestar. Es decir, que habrá una preparación dentro del sell side para contestar a esa pregunta que es nueva y que no es una pregunta tan diferente. O sea, cuando apareció la nueva economía a principios de los 2000 o cuando empezó a aparecer la inclinación por energías renovables, no era simplemente más que un driver. Era un driver de mercado que tenía demanda, ¿no? Y por tanto los fondos, digamos, se adaptaron a ello. Ahora hay un driver mucho más fuerte y aparentemente mucho más duradero. Y lo que habrá es una adaptación para informar sobre el mismo, ¿no? Y ya está. O sea, yo creo que para el análisis, o sea, su futuro o su perspectiva, que era la pregunta que se hacía a la hora de convocar este foro, convocarnos aquí, yo creo que no viene explicada por ESG. ESG no deja de ser más que un empujón favorable a que la función de analizar sea más necesaria, ¿no? Y segundo de publicidad, por eso Lighthouse lanza un servicio de certificación dirigido a compañías pequeñas para poder contestar de manera rápida y ágil a Lola cuando tenga
dudas en el futuro sobre qué pasa con las compañías más pequeñas en términos de ESG y si están bien o están mal, pues nosotros lo vamos a hacer con solvencia porque se puede hacer y otros lo harán, porque yo creo que eso va a ocurrir crecientemente. Y nada más por mi parte. Alfredo, muchísimas gracias. La verdad es que bueno, tenemos escasamente, ya se ha incorporado el director general de mercados de la CNMV al salón y queremos ir muy estrictos en el tiempo. Su alocución está prevista para las 11:15, con lo cual, si él nos da un par de minutos, tendríamos unos 10 minutos para debatir, ¿no? Bueno, yo traía aquí varias preguntas, como corresponde a un moderador. La verdad es que me habéis abrumado, los 4 ponentes, con temas que han salido realmente interesantes. Incluso se veía que en esos temas ya generaba un debate en sí mismo, con lo cual yo casi os voy a proponer, y por supuesto, Diego, si estás online, por favor, casi en el debate, no levantes la mano porque igual no te vemos, con lo cual entra directamente en los temas. Bueno, yo muy rápidamente, y como digo, tenemos en este momento 9 minutos. Yo creo que ha salido un tema de la calidad del análisis que es básico, ¿de acuerdo? Y yo creo que se genera una dialéctica entre todos, pero entre Mikel y Alfredo yo creo que es interesante que retomemos, ¿no? Y que los demás también participemos. Luego hay otro tema que surge básicamente del planteamiento de Lola y que a mí es una cosa que en cierta medida me obsesiona, y es decir, aquí si no generamos alfa, todo lo demás puede ser básicamente comoditizable, con lo cual podemos tener una gran industria, pero el precio lógicamente va a caer y no va a ser rentable. Yo creo que eso es un tema muy importante. ¿Y cómo se genera ese alfa? ¿Cuáles son las fuentes de alfa futuras? Y por último, yo creo que Alfredo ha planteado un término que me ha gustado mucho, el análisis artesanal frente al algoritmo, ¿no? Con lo cual, para mí estos serían los 3 bloques. No sé por dónde queréis empezar. ¿Empezamos un poco por la calidad? Sí, bien, empezamos por la calidad. No, a ver, yo no tengo más que respetar a Alfredo porque él sabe mucho más de análisis que yo, punto 1. No. Punto 2. De análisis no sabe nadie, es el problema. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando uno quiere hacer un trabajo académico, digamos, serio y publicable en un buen sitio, pues necesita una muestra grande. Entonces, generalmente todos estos trabajos, sobre todo los de los últimos años, de análisis se basan en una base de datos que se llama la IBES, que es Investment Broker, no me acuerdo, Services algo, y ahí es donde tienes una serie de métricas para utilizar. ¿Se utiliza el BPA? Pues sí, se utiliza el BPA. ¿Por qué? Pues porque es un estándar en el sector, lo cual no quiere decir que sea lo más adecuado. Y estaba mirando ahí el paper de Guo y estos, que son 2.100 y pico empresas por año. ¿Vale? Entonces, digamos, porque necesitas una muestra suficientemente alta. Siguiente paso. Como he dicho en la presentación, cuando uno mide el tamaño y cómo lo mide, está en cierta medida condicionando los resultados que obtiene. Y si uno se fija en las empresas pequeñas, por eso te decía antes, por eso comentaba antes que cuando ves Guo y Mota sacan ese gráfico de reducción de las empresas grandes, de hecho, ese es el único resultado que realmente que se contradice con otros trabajos. Uno publicado por la ESMA, por ejemplo, donde dice que las que pierden de verdad son las pequeñas, ¿vale? Y no quiero robar más tiempo. No quiero robar más tiempo. Yo voy a dar mi opinión, como estabais los dos enfrentados. Yo voy a decir... No, por Dios. No, que tenéis puntos de vista diferentes. Yo me inclino más con Alfredo desde el punto de vista de receptora de análisis, ¿no? Lo que es una realidad es que el número de analistas ha caído a lo mejor un 30%, y lo vemos, es obvio, ¿no? BBV cerró, de pequeños, ¿no? De pequeños compañías. BBV ya no está, Ahorro cerró, ha caído. Y evidentemente, si caen el número de analistas y las compañías bajo cobertura en muchos sitios quieren ser las mismas o tienen que ser las mismas, el número de empresas por analista es mayor, el ratio es mayor, con lo cual a mayor número de empresas, evidentemente el tiempo que dedicas a cada empresa es menor, ¿no? Entonces el analista quizá no puede profundizar tanto si lleva 7 compañías que si lleva 25, ¿no? Entonces eso es el ratio, ¿no? Es una cosa que es real y lo noto, ¿no? Y entonces muchos analistas tienden, en la información que me da, tienden más a hacer un análisis más básico, ¿no? O sea, pues a tirar más a consenso, a mirar este año, pero yo lo que valoro en un analista es que vaya más allá, ¿no? Que se diferencie del resto, que
que no me mire este año, ¿no? Sino que me mire a 2 años, los proyectos que va a tener, cuál es su backlog, analice el pipeline uno por uno, ¿no? O sea, aspectos también de otro tipo extrafinancieros, o sea, que se diferencien, ¿no? O sea, no efectivamente tanto acertar en el BPA, ¿no? O sea, lo que decía Alfredo, pues el cash, ¿no? Los contratos, cómo tiene esos contratos, las ventas, son 1000 cosas, ¿no? Pero claro, al tener tantas compañías, yo noto que no es la misma dedicación. Y a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Cada vez tenemos menos analistas porque al final, bueno, pues al final es un mercado que pues no tiene tanto volumen y no hay tanta inversión, ¿no? Con lo cual es un tema de recursos, ¿no? De recursos. Por eso se tiende, porque la pasta, el dinero, está en la gestión pasiva, y en la gestión pasiva no hace falta análisis, ¿no? Entonces, como hay menos dinero que va a gestión activa, se necesitan menos analistas. Por eso yo ponía como amenaza para la industria la gestión pasiva, porque la gestión pasiva o la gestión robotizada, al final tienes... cualquier análisis básico te sirve, ¿no? Ahora, lo que vosotros decíais, el análisis artesanal, ese análisis genuino, ese análisis financiero, no es fácil de hacer, es muy complicado y necesita mucho tiempo. Es una obra de arte, ¿no? Un análisis bueno es una obra de arte y necesitas dedicarle, con lo cual... la calidad tiene que mejorar, es buena, pero todavía tenemos que ir a más. Ahora, yo sí creo que, voy a intentar no ser contradictorio, aunque va a resultar difícil que no lo parezca, pero yo creo que en el largo plazo lo cuantitativo se llevará por delante el análisis tal y como lo conocemos hoy. Es una cuestión de tiempo. Pero que al día de hoy, cuando yo miro, digamos, como analista, lo que me aporta lo cuantitativo, básicamente es una luz de información, es una montaña de datos, ¿no? Que en sí mismos tienen un valor mínimo. Por lo tanto, por eso digo que es un proceso largo. Al día de hoy ese proceso no ha terminado, está en medio, que es ahora hay una gran disponibilidad de datos y probablemente hay herramientas informáticas para tratarlos. Pero ese tratamiento, como probablemente indicaba Lola, pues hoy no es eficaz, porque ese tratamiento no llega a capturar cosas cualitativas, escondidas en las compañías, y que únicamente son utilizables si hay alguien que indaga en ellas y le dedica tiempo, ¿no? Pero yo sí creo, desgraciadamente, lo que pasa es que yo no lo voy a ver, porque yo, como en el año 65, este año cumplimos 56, pues dentro de 10, pues yo ese proceso ya no me va a afectar. Le afectará a mis hijos o a quien sea, ¿no? Yo creo que sí lo verán que el cuantitativo sí pasa por encima de esto que conocemos hoy como un análisis fundamental clásico y útil, yo creo, bien hecho, ¿vale? O sea que hoy yo no lo veo. Y yo creo que el proceso tiene que ser, como dice Lola... Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que dentro de 10 años el proceso artesanal, ¿sí? Porque al final una mente, por mucho cuantitativo que sea, no puede sustituir a una persona. Este es un negocio de pensar. Es un negocio de pensar y de tomar decisiones y de analizar qué es ir más allá, ¿no? Entonces hay cosas que no la puede sustituir. Yo estoy con Alfredo. La máquina. Tener en cuenta una cosa, en el análisis fundamental, el Big Data es fundamental y los datos son fundamentales, pero depende del analista juntar y correlacionar dos variables que a lo mejor no son obvias, que a lo mejor los quant relacionan variables obvias, pero el analista va más allá, tiene los datos porque tiene la base de datos, porque tiene la digitalización, pero correlación es capaz de correlacionar dos cosas que a lo mejor una máquina no correlaciona, ¿no? Porque tiene en la mente la tendencia que va a venir a futuro, que la máquina no todo lo va a sustituir, porque esto se trata de pensar y la mente va más allá que la máquina. Hoy venía, y un ejemplo, hoy venía con un taxista aquí y puso el GPS. Y digo, si le está diciendo el GPS por Bambú, ¿por qué me trae por la Cuesta de los Sagrados Corazones? ¿Por qué pasaba antes? Es que el semáforo ese tarda mucho y eso no lo sabe el GPS y además el atasco y genera mucho atasco que no lo controla el GPS. Siempre va a haber matices que a las máquinas se les va a escapar y que a la mente humana no se le escapa, ¿no? Entonces tendrán que convivir las dos cosas, pero no nos arrasará. Muy bien, Diego, no sé desde Londres esta dinámica, ¿cómo la vivís? Y desde el ámbito de la regulación, ¿cómo lo veis? Como abogado que se fija en la regulación, todos estos temas son increíblemente interesantes, pero por supuesto el ámbito regulatorio no entra en el detalle de cómo es que se debe ejecutar un análisis y cómo correctamente se lo ejecuta. El ámbito regulatorio está enfocado más en la idea de que el consumidor final debe tener
lo que se llama el value for money, ¿no? Un valor agregado que realmente le dé una ejecución mejor, más barata, por un producto más que le dé la renta o que haga lo que el inversor en su portafolio está buscando. Y en ese sentido, yo sí creo que hay lugar para ambos. Ahora, lo que he escuchado en una mesa redonda, en un round table, hace no mucho, es que los reguladores están mirando en cómo se está desarrollando todo el debate del análisis bursátil y están pensando en implementar normas acerca de la calidad. Y eso lo he escuchado aquí en el Reino Unido y me parece que potencialmente será una tendencia también en Europa, en la cual uno va a forzar a ciertos estándares de calidad porque se percibe de que, como se lo ha dicho aquí, de que para las empresas que tienen una capitalización de mercado muy alta, simplemente la cobertura, a ver, es de muchos, pero no es necesariamente tan buena. Y ahí es que sería interesante ver qué es lo que se propone. La verdad es que no he visto nada concreto. He escuchado tendencias, he escuchado posibilidades y cómo se vería eso, no lo sé. Especialmente si uno toma en cuenta a los quants. Bueno, pues la verdad es que es evidente que estaríamos aquí como mínimo media hora más. Yo creo que hay temas encima de la mesa, llegan preguntas, pero bueno, vamos a ser muy estrictos con el tiempo. Como decía, ya está con nosotros Ángel Benito, director general de mercados de la CNMV. En primer lugar, agradecerle a la institución y en su persona, Ángel Benito, el tiempo y el interés de estar hoy aquí con nosotros. Y Ángel, cuando quieras, estamos todos con muchas ganas de escucharte. Pues empiezo. Buenos días a todos. Por supuesto, me gustaría empezar mi intervención agradeciendo al Instituto Español de Analistas Financieros, en particular a Alfredo y Javier, por la invitación a la CNMV a estas jornadas que somos pocos los que estamos aquí, pero evidentemente habrá mucha gente conectada a través de los ordenadores. También quiero agradecer a los ponentes del tiempo que he estado aquí. La verdad es que me han parecido muy interesantes las opiniones de todos. Yo creo que el debate es importante para generar ideas a futuro y, por supuesto, a todos los asistentes a las jornadas, pues gracias por atender y por estar ahí en la conexión a lo que voy a decir. Como todos ustedes saben, la materia que nos ocupa hoy está regulada en el Reglamento sobre Abuso de Mercado, en vigor desde el año 2016, y en la normativa de desarrollo, concretamente en el Reglamento Delegado 2016-958. En adelante me referiré a este reglamento como MAR, para ser más breve. Me gustaría comenzar indicando qué es lo que recoge MAR precisamente sobre las recomendaciones de inversión. Textualmente menciona que la información en la que se recomiende o sugiera una estrategia de inversión de forma explícita o implícita en relación con uno o varios instrumentos financieros o con los emisores, incluida toda opinión sobre el valor o precios actuales o futuros de esos instrumentos destinados a los canales de distribución al público. Esto, como digo, es lo que se menciona expresamente como una recomendación de inversión. El artículo 20 de MAR, concretamente, recoge que las personas que elaboren o difundan recomendaciones de inversión tienen la obligación de actuar con diligencia debida para garantizar la presentación objetiva de la información y para comunicar sus intereses particulares y conflictos de intereses, este último muy importante, que luego comentaré. Se trata de la información elaborada por analistas independientes, empresas de servicios de inversión, entidades de crédito o personas cuya actividad principal es hacer recomendaciones de inversión. Esta actividad es la que también se conoce como todos conocemos con el nombre de research. Sin embargo, MAR también considera como recomendación de inversión la información elaborada por personas distintas de las anteriores en la que se proponga una decisión de inversión, incluido el análisis financiero o research. La norma incluye de forma explícita e intencionada a los denominados expertos y también a las personas que afirman poseer conocimientos financieros o presentan la recomendación de un modo profesional. El modo de presentación de estas recomendaciones es variado, como todos sabemos, e incluyen
la forma escrita, lo que se entendería como una nota de análisis tradicional, la no escrita, que se difunde en una reunión, una presentación, en vídeo o en audio, también en una conferencia o a través de entrevistas en radio o también incluso en televisión. La que se difunde a través de Internet, incluidas las redes sociales, este último muy importante también. Delimitado el alcance del análisis, la regulación también fija cuáles son las obligaciones generales para todas las personas que elaboran recomendaciones de inversión. Comunicar la identidad de modo claro y visible. Distinguir los hechos de las interpretaciones, no siempre es así. Indicar las fuentes de información y las proyecciones. Indicar la fecha y hora de elaboración y comunicar los posibles conflictos de intereses a través de las relaciones o de las circunstancias. ¿Qué obligaciones adicionales de información han de considerarse a la hora de formular recomendaciones de inversión? Explicar la valoración o metodología y aclarar los significados de la valoración. Indicar la frecuencia prevista e incluir aviso en caso de diferir con las anteriores recomendaciones. Incluir lista de recomendaciones emitidas. Informar si existe una posición larga o corta sobre el emisor. Información sobre relaciones con el emisor, si es un market maker, si es un gestor en operaciones, etc. E indicar si existe acuerdo con el emisor para la elaboración. Y por último, describir los mecanismos internos para prevenir conflictos de intereses. ¿Qué supervisión hacemos? ¿Qué supervisión hace la CNMV de estas recomendaciones de inversión? Pues en concreto el Departamento de Mercados Secundarios, que pertenece a la Dirección General de Mercados, está llevando a cabo actuaciones de supervisión sobre empresas de servicios de inversión que emiten recomendaciones de inversión que incluyen el envío de requerimientos de información y la formulación de recomendaciones de mejora en su caso. Entre otros aspectos, la CNMV ha puesto el acento de supervisión en el modo en que los informes desvelan los conflictos de intereses, como decía, un aspecto muy relevante en el contenido de los análisis. Como muestra de la importancia del otorgamiento a la conducta ética y profesional de los analistas en el desempeño de su profesión. De forma puntual, el pasado mes de julio, la CNMV, en concreto la Dirección General de Mercados, dirigió una carta a empresas de servicios de inversión y entidades de crédito que reemplazaba otra anterior del 2004. En esta carta se solicitaba la cooperación para el envío a la CNMV de las recomendaciones difundidas por las entidades que tengan carácter general, no asesoramiento a clientes. El envío se pide que se realice a una dirección concreta, que es area.informesdeanálisis@cnmv.es, y que estamos recibiendo de forma recurrente. El objetivo fundamental es conocer la población a supervisar y también ayudar, en lo posible, en las tareas de seguimiento de mercado. Quería aprovechar también estas jornadas para comentar las actuaciones de ESMA en esta materia, que, como saben, recientemente ha habido varias publicaciones. En el contexto del caso GameStop, que todos creo que conocemos, la CNMV y concretamente ESMA publicó el pasado 17 de febrero un primer comunicado en el que se recuerda los riesgos sobre el abuso de mercado en el contexto de las subidas en determinados valores de emisores de los Estados Unidos. En particular, ESMA estableció en su comunicado que discutir la oportunidad de comprar o vender acciones de un emisor no constituye abuso de mercado. Esto es importante. Se debe tener especial cuidado a la hora de publicar información en redes sociales. En particular, se recuerda que la difusión de información falsa o engañosa puede constituir abuso de mercado al amparo del artículo 12.1c de la MAR, al poder considerarse, como digo, manipulación informativa. También se debe extremar el cuidado cuando se difundan recomendaciones de inversión a través de los medios, incluidas las redes sociales y las plataformas online, debido a los requisitos regulatorios que pueden ser aplicados mencionados anteriormente. No pensemos que las recomendaciones online o las plataformas online quedan fuera de la supervisión de MAR. ESMA hizo un segundo comunicado, concretamente el 28 de octubre, en el que recuerda el marco aplicable a las recomendaciones de inversión a residentes en la Unión Europea y no residentes que formulen recomendaciones de inversión a través de los distintos canales de distribución clásicos, informes de analistas, artículos de prensa, pero también, como digo, a través de las redes sociales. El comunicado hace referencia, entre otros, a los siguientes aspectos.
Se recuerda qué es una recomendación de inversión y cuál es el bien que se protege con la regulación. Se remarca que la información debe ser presentada de manera objetiva, transparente y deben revelarse los conflictos de interés. Ello posibilita que el inversor evalúe la credibilidad y objetividad de la recomendación y los intereses de quienes las emiten. Se recuerda que el alcance de la regulación aplica no solamente a entidades financieras, sino también llamados a la figura de los expertos. Los llamados expertos también quedan dentro del ámbito de cobertura de la regulación. Y se recuerda asimismo el marco regulatorio aplicable y la posibilidad de sanción. ¿Qué efectos tiene el análisis en MiFID y la reforma urgente? Un aspecto también que creo que se ha discutido esta mañana. A pesar de que las medidas de separación de costes incluidas en MiFID II tenían un objetivo legítimo y que la CNMV ha apoyado desde el planteamiento inicial, la aplicación práctica de la norma ha provocado una consecuencia no deseada: una reducción observada del nivel de cobertura sobre emisores PYME por parte de los analistas, uno de los aspectos que se ha comentado también en la ponencia previa. En el contexto del desarrollo del mercado de capitales, resulta muy relevante el papel del análisis financiero sobre emisores pymes. Este aporta visibilidad y mejora la liquidez. Incluso, como hemos visto en la mesa redonda, algunos datos incrementan realmente lo que es la cobertura de análisis por parte de los analistas de sociedades pymes. Por tanto, los legisladores han considerado adecuado introducir una reforma concreta en el régimen de separación de costes de análisis y de ejecución sobre instrumentos financieros a pequeñas y medianas empresas. Concretamente, las empresas de servicios de inversión deben poder pagar de forma conjunta por el análisis financiero y los servicios de ejecución respecto a la operativa sobre estos emisores. La medida resulta de aplicación bajo las siguientes condiciones: acuerdo entre comprador del research, empresa de servicios de inversión, entidad de crédito, gestora, y el proveedor de análisis financiero, en el que se identifique qué parte del coste conjunto es atribuido al análisis financiero. Información al cliente del comprador del análisis sobre pagos conjuntos realizados a terceros por el acceso al análisis financiero. Está dirigido a emisores cuya capitalización de mercado no supere los 1.000 millones de euros, 1 billion, durante los últimos 36 meses. Esta medida está incluida en la Directiva 2021-338, que es la que se denomina Quick Fix, dentro del denominado Recovery Package en el contexto del COVID-19. Tiene que ser traspuesta al ordenamiento jurídico a través de una modificación de la Ley de Mercado de Valores, que en este momento estaría en marcha. Concluyo. El análisis financiero resulta una actividad necesaria en los mercados desarrollados, pues aumenta la visibilidad y liquidez de los valores y ayuda a la adopción de decisiones de inversión fundamentadas. Por tanto, la CNMV valora positivamente las iniciativas que promuevan este servicio, especialmente la cobertura de emisores PYME. En este sentido, resulta encomiable la labor de iniciativas independientes, entre otras las del propio Instituto y la de Lighthouse, que como servicio independiente especializado ya aporta cobertura a un número relevante de emisores de BME, MTF Equity, así como también de algunos emisores de los valores en las bolsas de valores. Esta labor, como saben, ha sido reconocida recientemente por la propia Comisión Europea con un premio. Se trata de una actividad regulada donde el alcance subjetivo, los obligados, va más allá de las entidades autorizadas. Por ello es clave la correcta aplicación de conceptos legales, de experto y de recomendación de inversión, especialmente en el contexto de la difusión de opiniones en redes sociales. La CNMV mantiene una supervisión activa con una doble vertiente relacionada con la protección del inversor y con la aplicación de la norma de forma justa en términos de competencia, level playing field, entre las propias entidades que producen estos análisis. A pesar del proceso de digitalización que vivimos y que seguramente puede aportar y aporta muchas cosas buenas a todas las actividades, incluidas las del supervisor, el juicio experto de los analistas difícilmente puede ser reemplazado. Completamente de acuerdo. La verdad es que es difícil que las máquinas sustituyan, sobre todo a la mente humana, aunque por supuesto hay que compaginarlas. Me gustaría resaltar que en el entorno complejo en el que nos movemos, la formación académica y de carácter continuo resulta fundamental para mantener unos estándares de calidad y cumplimiento
de nuevos y óptimos objetivos. Dentro de esta continua formación en el análisis, no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar el impacto que todo lo relativo a ESG pueda tener en las recomendaciones de inversión. Es un campo nuevo que inexorablemente tendrá efectos en los informes. Concluyo mi intervención señalando que la Dirección General de Mercados, y en particular el Departamento de Mercados Secundarios, prestarán su colaboración para solucionar cuantas cuestiones de interpretación pueda surgir en esta materia, sobre todo en el ámbito del análisis. Y espero que la contribución de la CNMV en estas jornadas y en este entorno sirva para fomentar dicha cooperación y sobre todo para fomentar el análisis. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Nada más, ¿no? Con el cierre terminamos la sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias.